Buenas, la siguiente práctica está elaborada por Lady Félix, Frederick Martínez y Christopher Guerrero. El día de hoy veremos lo que es la práctica de separación de aminoácidos mediante cromatografía de capa fina. Nuestro objetivo general es separar e identificar los aminoácidos en una mezcla mediante este tipo de cromatografía, mientras que nuestros objetivos específicos son destacar la teoría que sustenta el desarrollo de esta práctica, resaltar los riesgos e implicaciones de las sustancias utilizadas, realizar el procedimiento experimental que compruebe la teoría mediante el laboratorio y mantener la coherencia y el orden jerárquico en el desarrollo de la práctica. Sobre la cromatografía, podremos decir que se ha convertido en un nuevo método de separación de mezclas de sustancias, principalmente cuando están disponibles en pequeñas cantidades. Este método es muy útil cuando los componentes de una mezcla tienen casi las mismas propiedades físicas y químicas y por lo tanto no pueden separarse mediante otros métodos habituales de separación. El día de hoy veremos esto en los aminoácidos. Hay que recordar que hay diferentes tipos de cromatografía: papel, de gases, capa fina y columna. Hoy veremos sobre la capa fina. Teniendo en cuenta que en el laboratorio se utilizan diferentes métodos para la purificación o separación y que uno de ellos es la cromatografía con sus 4 tipos, ahora sí podemos hablar específicamente de lo que es la cromatografía en capa fina. Este tipo de cromatografía, abreviada TLC, proporciona fácilmente información cualitativa y con una cuidadosa atención a los detalles es posible obtener datos cualitativos. La cromatografía en capa fina es una técnica que se utiliza para separar e identificar compuestos de interés. Una placa de TLC está formada por una fina capa de sílice adherida a vidrio o aluminio como soporte. El gel de sílice actúa como fase estacionaria y la mezcla de disolventes actúa como fase móvil. En el sistema de disolventes ideal, los compuestos de interés son solubles en diferentes grados. La separación resulta del equilibrio de reparto de los componentes de la mezcla. En la forma más simple de la técnica, se aplica una zona o mancha estrecha de la mezcla de muestra a separar cerca de un extremo de la placa de TLC y se deja secar. A continuación, se coloca la tira o placa con este extremo sumergido en la mezcla de disolvente, teniendo cuidado de que la mancha o zona de la muestra no se sumerja en el disolvente. A medida que el solvente se mueve hacia el otro extremo de la tira, la mezcla de prueba se separa en varios componentes. Esto se denomina desarrollo de la placa TLC. La separación dependerá de varios factores. Primero, la solubilidad, y es que cuanto más soluble sea un compuesto en un solvente, más rápido se moverá hacia arriba en la placa. Por segundo, están las atracciones entre el compuesto y la sílice, y es que cuanto más interactúa el compuesto con la sílice, menos se mueve. Y por último, el tamaño del compuesto. Cuanto más grande es el compuesto, más lento se mueve hacia arriba en la placa. La placa se retira después de un tiempo de desarrollo óptimo y se seca, y las manchas o zonas se detectan usando un reactivo de ubicación adecuado. Una característica importante utilizada en la cromatografía en capas finas es el valor RF. El presente experimento emplea la técnica de cromatografía en capa fina para separar los aminoácidos en una mezcla dada. Los 20 aminoácidos comunes, aminoácidos estándar, son aminoácidos. Tienen un grupo carboxilo y un grupo amino unidos en el mismo átomo de carbono, el carbono A. Se diferencian entre sí en sus cadenas laterales o grupos R, que varían en estructura, tamaño y carga eléctrica. La interacción de los aminoácidos con la fase estacionaria
como la sílice, varía dependiendo de sus grupos R. El aminoácido que interactúa fuertemente con la sílice será transportado por el solvente a una pequeña distancia, mientras que el que tenga menos interacción se moverá más lejos. Al ejecutar controles, compuestos conocidos, al lado, es posible identificar los componentes de la mezcla. Dado que los aminoácidos son compuestos incoloros, se utiliza ninhidrina para detectarlos. Para identificar esto, después del revelado, la placa de TLC se rocía con reactivos de ninhidrina y se seca en un horno a 105 grados Celsius durante aproximadamente 5 minutos. La ninhidrina reacciona con los aminoácidos alfa, que dan como resultado manchas de color púrpura, debido a la formación del complejo, el púrpura de Human. Los valores de RF se pueden calcular y comparar con los valores de referencia para identificar los aminoácidos. El valor de RF para cada compuesto conocido debe permanecer igual siempre que el revelado de la placa se realice con el mismo disolvente, tipo de placas de TLC, método de manchado y exactamente en las mismas condiciones. Resultados y discusión. Luego de haber realizado la práctica se nos plantean las siguientes preguntas. Y bueno, comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes compuestos es una amina? CH3CN, CH3NO2, CH3NH2 o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la 3, CH3NH2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un aminoácido? Etanolamina, citidina, histidina y timina. Y la respuesta correcta es la 3, histidina. En esta pregunta nos preguntan cuál de los siguientes no es un ácido y tenemos como respuesta correcta que todos son ácidos. La pregunta dice: una placa de TLC desarrollada tiene un frente de disolvente de 6 centímetros y un frente de soluto de 3 centímetros. ¿Cuál es el valor de RF del compuesto? 3, 2, 0,5 o 0,2. Y la respuesta correcta es 0,5. Quinta pregunta dice: ¿cuál es el valor máximo de RF para cualquier molécula en la cromatografía en papel? 0,1, 1.0, 10 o infinito. Y la respuesta correcta es la 2, 1.0. Pregunta número 6. ¿Qué significa cuando el valor de RF de una molécula es igual a 1? A. La molécula tiene más afinidad por la fase móvil. B. La molécula se absorbe más en la fase estacionaria. C. La interacción entre la molécula y la fase inmóvil es más débil. O D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la A, que la molécula tiene más afinidad por la fase móvil. ¿Qué significa el valor de RF? A. Factor de retención. B. Factor de retraso. C. Tanto el factor de retención como el factor de retraso. O D. Factor relativo. Y la respuesta correcta es la C. Tanto el factor de retraso como de retención. Octava y última pregunta de la práctica. Cuando se aumenta el espesor de la capa absorbente, el valor de RF será: opción A, sigue siendo el mismo. Opción B, disminuye. Opción C, incrementa. O opción D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la C, incrementa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Félix y a continuación les estaré mostrando ya lo que hemos visto con esta teoría, pues de una manera práctica en nuestro laboratorio virtual de Amprita. Bien, una vez estamos en nuestro laboratorio, pues lo primero que hacemos es
ya tomar un tubo capilar con el cual vamos a tomar una muestra de un aminoácido desconocido, como dice acá, y lo vamos a aplicar pues en nuestro papel ya con las líneas marcadas. Entonces desechamos este tubo capilar y tomamos otro para de esta manera tomar una muestra de glutamina. La aplicamos nueva vez en el papel y desechamos nuestro tubo. Tomamos otro nuevamente para tomar una muestra de arginina y colocarla en nuestro papel. Bueno, recordar que estos aminoácidos están siendo tomados en una concentración del 2%. Nuevamente desechamos nuestro tubo y tomamos otro para entonces tomar una muestra de prolina, que es otro aminoácido. Luego de que lo colocamos en nuestro papel, pues retiramos este y oprimimos en continuar. Entonces introducimos nuestro papel en nuestra cámara de TLC, la cual contiene una solución de butanol, ácido acético y agua, y procedemos a tapar nuestra cámara. Entonces vemos cómo va subiendo nuestra solución hasta la parte de arriba de nuestro papel y le damos en continuar. Entonces destapamos y retiramos nuestro papel. ¿Qué hacemos entonces para revelar nuestros aminoácidos? Entonces rociamos un poco del reactivo de anhidrina y vemos cómo pues aparecen lo que son nuestros aminoácidos que colocamos. Acá podemos apreciar que algunos se quedaron en la parte más debajo de nuestro papel, que quiere decir que tienen una mayor afinidad al papel, es decir, a la parte seca. De las que subieron más, como es el caso de la prolina, podemos decir que tienen una mayor afinidad a la parte hídrica, ya que el solvente la desplazó a una distancia más larga del punto de origen. Conclusiones y recomendaciones. Luego de haber simulado la práctica de cromatografía de capa fina en el laboratorio virtual, podemos decir que la cromatografía de capa fina es una técnica de separación de mezclas que nos ayudan a separar y analizar compuestos. Es recomendable, antes de la realización de esta práctica en un laboratorio físico, se tomen todas las medidas de seguridad establecidas en los laboratorios y que se sigan todos los protocolos y medidas de seguridad de estos. Se sugiere hacer uso de guantes, batas de laboratorio, gafas, botas, etc. Es recomendable que a la hora de la realización de esta práctica se tape la cámara de cromatografía y que la placa no sea sumergida completamente.